Acá. Esperen que abrí algo acá en la máquina. ¿Ustedes ven algo en su pantalla? No, ahí está. Ya lo saqué. Bueno, vayan dando el presente nomás, que yo después copio todo el listado. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, espero que sí. Sé que han tenido trabajo con el trabajo que les dejó la doctora Arrieta. Yo también les dejé un archivito, vieron un modelo, una estructura de un escrito de oposición de excepciones y de contestación de demanda. ¿Les ha generado alguna duda? ¿Lo pudieron ver? ¿Les generó alguna duda? En líneas generales, traté de seguir más o menos el hilo de la estructura que les había dejado el doctor Turina de un escrito de demanda. La idea, bueno, es que puedan ir, digamos, armando como si fuera, ¿no?, el proceso con estos escritos. Así que bueno, si alguna duda les generó, pueden preguntármela ahora, y si no, arrancamos ya con el tema que nos convoca hoy, que son los puntos 1 y 2 de la bolilla 6. Arrancamos con la bolilla de prueba, con la unidad temática de prueba. Bueno, entiendo que no hay ninguna pregunta, lo cual me parece muy bien. También me parecía bien que hubiera preguntas, pero significa que entendieron todo. Ustedes vieron que en el artículo, cuando vieron demanda y cuando vimos la contestación de la demanda, fundamentalmente el 354, el inciso primero, la carga procesal tan importante que tiene el demandado de negar categóricamente todos y cada uno de los hechos expuestos por el actor en su escrito postulatorio, es muy importante y tiene mucha relación eso con el tema que vamos a ver ahora, que es el tema de la prueba. Piensen ustedes que el juez, las partes, van a introducir en el proceso los hechos, ¿sí? Los hechos se introducen en el proceso por las partes, y luego van a tener que acreditar, que probar la verdad de esos hechos que alegaron. Entonces acá entramos en el tema de la prueba, y podemos preguntarnos qué es probar, qué significa probar, ¿no?, procesalmente. Y podemos decir que probar es demostrar legalmente la verdad de un hecho. O bien, dicho de otra manera, podremos decir que es comprobar judicialmente y por los medios que la ley procesal pone a disposición la verdad de los hechos articulados por las partes, que sean controvertidos y conducentes. Acá tenemos un poquito, ¿no?, el tema del objeto de la prueba, es decir, ¿qué vamos a probar en un proceso? ¿Qué cosas probamos en un proceso? ¿Y para qué probamos? Fíjense que el artículo es el 357, que dice: con el escrito de contestación de la demanda, o la reconvención en su prueba, si mediara el supuesto previsto en el artículo siguiente. ¿Cuál es el supuesto previsto?
siempre que se hayan alegado hechos conducentes, ahora vamos a ver qué significa eso, acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes, el juez recibirá la causa prueba, aunque éstas no lo sean. Un video. Ahí le escribo por privado, doctora. Gracias. Este es el tema de, bueno, cuando uno está en la casa, hay interferencias. Bien, entonces, siempre que existan hechos conducentes, es decir, relevantes, importantes para la resolución del pleito, y controvertidos, afirmados por una parte y negados por la otra, el juicio se va a abrir a prueba. Por eso es muy importante el tema de la negativa del artículo 354, que el demandado niegue todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de la prueba es formar la convicción, el convencimiento del juez acerca de la verdad de los hechos expuestos por cada parte. O sea, la idea es que convencerlo al juez de que los hechos que cada una de las partes expuso son verosímiles. O sea, un grado de verosimilitud tal que hace que provoquen la credibilidad judicial, porque no necesariamente tiene que ver con que el hecho efectivamente sea verdadero, sino que provoque la credibilidad judicial. Esa es la finalidad de la prueba. Y en este punto podemos preguntarnos hasta qué punto, cuál es el límite del juez para averiguar la verdad de los hechos. O sea, ¿el juez tiene algún límite para averiguar la verdad de los hechos? ¿Puede, digamos, por sus propios medios investigar, o tiene que conformarse con lo que las partes le aporten, con las pruebas que las partes le aporten? Para responder a esta pregunta, a este interrogante, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los medios probatorios y lo que son las fuentes de prueba. O sea, diferenciar fuente de prueba de los medios probatorios. Fíjense que el artículo 376, que habla de los medios de prueba, dice: la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley o por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, dice, siempre que no afecten la moral, la libertad de las personas, etcétera, ¿no? O no estén expresamente prohibidos para el caso. Entonces fíjense que el artículo 376 habla de que puede haber otros medios de prueba que no estén previstos en la ley, y que incluso el juez podría ofrecer un medio de prueba de oficio, un medio de prueba en particular. Pero lo que no puede hacer el juez, lo que tiene prohibido el juez, el límite está dado en que el juez no puede traer al proceso fuentes de prueba. ¿Y cuáles son las fuentes de prueba? Las fuentes son extraprocesales. Los medios de prueba es el modo, la modalidad en que esas
fuentes de prueba se van a incorporar al proceso. Pero las fuentes son extraprocesales, existen independientemente del proceso. Por ejemplo, una persona que presenció un accidente. Presenció un accidente, estaba parado en la esquina, presenció el accidente. Esa persona es fuente de prueba. Existe independientemente de que se la cite como testigo o no se la cite como testigo, de que se inicie un proceso o no se inicie. ¿Se dan cuenta? Esa persona es fuente de prueba porque es extraprocesal. Existe independientemente de un proceso, de que se lo cite, de que se inicie un proceso, ¿sí? Ahora, si se lo cita el proceso, va a ser testigo. Va a ser testigo. ¿Y cómo se va a incorporar esa fuente de prueba al proceso? Se va a incorporar a través de la prueba testimonial, que es el medio probatorio. No hay artículo para fuente, que es el medio probatorio. Entonces, o sea, se lo va a citar conforme la ley procesal, fijándole una audiencia supletoria, se le va a tomar juramento de decir verdad, se le va a preguntar las generales de la ley, ¿sí? Entonces, todo ese procedimiento tiene que ver con el medio probatorio, la forma en que esa fuente extraprocesal se incorpora al proceso. Por ejemplo, un documento o una carta documento o un contrato existe independientemente de que haya un proceso o no, es extraprocesal. Y a través de la prueba documental se va a incorporar al proceso. Ese va a ser el medio probatorio, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque el límite del juez va a estar dado porque va a tener prohibido incorporar fuentes de prueba, ¿sí? Ahora, supónganse que en una demanda, en el relato de los hechos, el actor diga en varias oportunidades, porque mi vecino, fulano de tal, vio, escuchó, estaba presente, no sé, ¿no? En el relato de los hechos, menciona el actor al vecino fulano de tal, pero no lo cita como testigo. No lo cita. ¿Puede el juez citarlo? ¿Podría el juez decir, a ver un momentito, a mí me parece que este vecino, que he citado varias veces, que es mencionado varias veces en los escritos constitutivos, esta fuente de prueba, que es mencionada varias veces en el escrito constitutivo, creo que es importante para que arroje luz al proceso. Por ahí me dijeron que no, que pensaban que no podía citarlo. No, porque el juez no puede citar de forma de oficio ningún testigo. Ahí está, no, pero Azul tiene razón. Si fue mencionado, sí, porque no está él saliendo a investigar, a buscar testigos, a buscar, a investigar y a buscar fuentes de prueba. No, no, no. Las partes le dieron esa fuente, introdujeron esa fuente de prueba. ¿Sí? Entonces, el juez, como dice el artículo 376, o por los que el juez disponga a pedido de parte o de oficio, ¿se dan cuenta? Podría citarlo. ¿Sí? ¿Pero por qué?
Porque las partes, el actor, en el ejemplo dado, lo menciona en el escrito constitutivo. No es que se le ocurrió al juez, ni salió a investigarlo, ni nada. ¿Sí? Entonces, tienen que tener bien en claro la diferencia entre fuente de prueba y medio probatorio. La fuente de prueba es extraprocesal, existe independientemente del proceso, y el medio probatorio va a ser el modo en que esa fuente se incorpora al proceso, ¿sí? El límite para el juez va a estar dado porque no puede introducir fuentes de prueba. Las fuentes de prueba son digamos, otorgadas, son dadas por los litigantes. ¿Sí? Bien, y los medios de prueba son ilimitados. El código menciona algunos, menciona los que normalmente se utilizan, ¿no? Que son la prueba testimonial, la confesional, la informativa, la documental, la pericial, el reconocimiento judicial. Pero podría haber algún otro medio probatorio que no esté enunciado en el código y que en ese caso se van a tomar, ¿qué reglas se van a usar? Bueno, las que sean más parecidas, o que armonicen más, que sean similares, que sean análogas con ese medio probatorio. Por ejemplo, los autores suelen poner como ejemplo el tema de una persona para ser testigo. Ustedes ya lo van a ver cuando vean prueba testimonial, que aún no lo vieron, pero ¿quién puede ser testigo? Una persona física mayor de 14 años. Para ser testigo se requiere ser persona física mayor de 14 años. Ahora, supónganse la declaración de una persona menor de esa edad. ¿Es testigo? No, porque la prueba no reúne los requisitos exigidos para la declaración testimonial. ¿Puede declarar en el proceso? Y las partes pueden ofrecerlo. Pueden ofrecer la declaración de esa persona, ¿sí? Que quizás haya visto o haya escuchado o haya presenciado los hechos. Entonces, ¿qué normas se van a aplicar? Y las de la prueba testimonial, que es el medio más análogo, el más parecido. En ese caso dicen, Arasi dice, bueno, lo que no se le va a tomar es el juramento de decir verdad. Puede declarar, pero no bajo juramento de decir verdad. ¿Sí? O sea, se van a tomar las medidas, las normas, las disposiciones más parecidas. Otro ejemplo podría llegar a ser, supónganse ahora con toda la tecnología que hay, el reconocimiento de un lugar a través de un dron. A través de un dron. En ese caso, bueno, podría asemejarse a un reconocimiento judicial, ¿sí? Entonces, bueno, como dice el código, se van a utilizar por analogía las disposiciones de los que sean semejantes. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la prueba documental. En el caso de la prueba documental, ¿cuáles le parece que serían la fuente de prueba? ¿Cuál sería la fuente de prueba? ¿Cuál les parece? El documento. Muy bien.
el documento sería la fuente de prueba. ¿Mm? ¿Y cuál sería el medio? El medio probatorio. Medio probatorio va a ser la forma en que ese documento se incorpora al proceso. Es decir, tiene que ver... ¿Código? ¿Eh? ¿Lo que está en el código? Sí, está en el código. Tiene que ver con el tiempo, en qué momento vamos a adjuntar los documentos. Con la presentación de la demanda. Y con la contestación de la demanda. Entonces, tiene que ver el medio de prueba, la forma en que ese documento se va a incorporar, tiene que ver con un momento procesal para incorporarlo, va a tener que ver también, por ejemplo, con el cotejo, si hay una negación sobre la autenticidad, una negativa de la autenticidad de ese documento, el cotejo, la prueba caligráfica, la pericia caligráfica que se haga para determinar la autenticidad, ¿sí? Supónganse, otro caso, en el caso de, de la prueba testimonial, ya lo dije, así que eso ya lo saben. En el caso de la prueba informativa, ¿cuál sería la fuente de prueba? ¿Algún informe de alguna clínica, supongamos? Los informes de algunas instituciones o de centro de referencia, todo lo que lleva a eso, ¿no? El informe no. La fuente de prueba es el dato, es el archivo contable, es el registro notarial, es lo que surge. El dato, el registro contable, el archivo notarial, esa va a ser la fuente de prueba. ¿Y cuál va a ser el medio? O sea, el modo en que exactamente, el modo en que el informe notarial, el informe de... se va a incorporar exactamente el oficio, la contestación del oficio. ¿Se dan cuenta? Manda un oficio, contesta el oficio, con ciertas formalidades. ¿Formalidades a qué me refiero? Bueno, el oficio tiene una formalidad, va firmado por el secretario o por el abogado en algunos casos, ¿sí? Se contesta dentro de un plazo. Bien, todas esas son las formalidades del medio probatorio, ¿sí? Para que esa fuente de prueba se incorpore al proceso. Esta que les voy a preguntar es difícil. En la prueba pericial, ¿cuál es la fuente de prueba? Que se va a realizar, sea caligráfica. Supónganse una pericia mecánica. Los libros contables. Sobre lo que se pericia. Los hechos no, los hechos no, los hechos son hechos, ¿sí? El informe del Entonces, perito. el informe del perito, esa no es la fuente de prueba. Piensen, tiene que existir independientemente del proceso. La fuente de prueba existe aunque yo no haga un juicio. La fuente de prueba existe aunque yo no la... Tiene que existir, el informe es el medio, exactamente, el dictamen. El daño mecánico. No, los El libros auto. contables. Si tengo que hacer una pericia sobre una accidentológica por un accidente de tránsito, la fuente de prueba van a ser los automóviles siniestrados. Esa va a ser la fuente de prueba. ¿Sí? O si es una pericia contable, como alguien dijo, en los libros contables, que existen el elemento sobre el que se pericia. Exactamente. Eso es la respuesta. El elemento, el objeto que se va a peritar. ¿Sí? Esa va a ser la fuente de prueba. Y el medio va a ser precisamente el perito. El perito. ¿Sí? Esa va a ser el medio probatorio, la forma en que se incorpora la fuente al proceso. ¿Sí? ¿El perito o el informe? ¿Es importante? Perdón, ¿Cómo? ¿el perito
¿El perito o el informe pericial es el medio de prueba? Es el perito que tiene que desarrollar el dictamen pericial, presentarlo dentro de un plazo, con todo un procedimiento, ¿sí? Bien. Sí, sí. Bien. Y en el reconocimiento judicial, que es el último que nos queda, la fuente van a ser los lugares o las cosas que el juez tenga que ir a ver. Los lugares, las cosas, tiene que ir a ver lo que tenga que ir a escuchar, el lugar donde tenga que ir. Esa es la fuente de prueba. El lugar de donde surgen los ruidos molestos, el lugar de donde surgen los olores nauseabundos, el lugar que se incendió y que se pidió un reconocimiento. Eso va a ser la fuente de prueba. Y el medio probatorio va a ser el acta que el juez va a labrar al momento de constituirse en el lugar y para hacer el reconocimiento judicial, porque va a ser el modo en que esa fuente se va a incorporar al proceso. ¿Sí? Bien. Esto es importante que lo puedan diferenciar y que lo tengan claro, porque hay un límite que es para el juez. Bien. Lo que podemos decir es qué tenemos que probar. ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Cuál es el objeto de la prueba? Es decir, ¿qué debemos probar? Bien, como lo dice el artículo 358, vamos a probar los hechos afirmados o introducidos por las partes, conducentes y controvertidos. Es decir, los hechos siempre tienen que estar introducidos o alegados por las partes en sus escritos constitutivos del proceso. Además, los hechos, para que sean objeto de prueba, tienen que ser controvertidos, es decir, afirmados por una parte y negados por la otra. Respecto de esto podemos decir, bueno, y la negativa sí, si es una negativa expresa, como indica el 354, inciso primero, ¿no? Que dice, negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Entonces, la negativa puede ser expresa, niego categóricamente, o puede ser una negativa tácita, que surgiría de una negativa meramente general, o de la falta de contestación de la demanda. Entonces, en ese caso, ¿es controvertido ese hecho o no? Tenemos que pensar que el artículo 354 le dice al juez, si la negativa es meramente general, o hay una evasiva, los hechos podrán ser tenidos por reconocidos. Es lo que dice el artículo 354. A diferencia de los documentos, esta es una diferencia que tienen que tener bien claro. Dice, su silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos. Entonces, vamos a ver que, aunque haya una negativa meramente general, o aunque haya un silencio, los hechos, el juez, esos hechos, no los va a tener por reconocidos. Por lo tanto, en muchos casos vamos a tener que producir prueba sobre esos hechos también, ¿sí? Y hay algunas otras cuestiones que son cuestiones de orden público y son indisponibles para las partes,
donde el reconocimiento o la admisión del hecho por parte del demandado no releva de prueba. Igual hay que probar, aunque haya un reconocimiento expreso, porque hay cuestiones de orden público que están involucradas, como serían los temas de filiación, sobre todo. Por ejemplo, en el caso de impugnación de la maternidad, son todos temas de filiación donde está comprometido el orden público, y por lo tanto, la admisión, perdón, de la parte demandada, no releva de prueba, ¿sí? Igual hay que probarlo. Y por lo tanto, por último, los hechos, para ser objeto de la prueba, dijimos que tienen que ser introducidos o articulados por las partes, tienen que ser controvertidos y tienen que ser conducentes, es decir, importantes, relevantes para la resolución del pleito. Si es un hecho que no es relevante, por ejemplo, el color del auto, bueno, quizás no sea relevante, entonces no es un hecho objeto de prueba. Ahora bien, ¿qué no se prueba? ¿Cuáles son los hechos excluidos o qué cosas no tenemos que probar en un proceso? Por el principio iuria novit curia, el juez conoce el derecho nacional no puede ser objeto de prueba, ¿sí? Porque las normas se presumen conocidas por todos, mucho más por el juez, que es un abogado que conoce el derecho. Entonces, el derecho no se prueba. Ahora bien, hay algunos autores que dicen que algunas disposiciones, como pueden ser un edicto policial, un reglamento administrativo, que no tenga publicación oficial, ni el boletín oficial, podría ser objeto de prueba. En este punto no es conteste la doctrina. Y lo mismo la costumbre, cuando no es suficientemente conocida, puede ser objeto de prueba. En cambio, la existencia de la ley extranjera que no resulte obligatoria en el territorio de la República, sí puede ser objeto de prueba, se asimila a un hecho, ¿sí? La ley extranjera, si no es obligatoria, se asimila a un hecho y debe ser probada, es susceptible de ser objeto de prueba. Fíjense que el artículo 375, el 375 dice: incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga la obligación de conocer. A esto se está refiriendo a la ley extranjera, ¿sí? Entonces, el derecho extranjero debe ser alegado y probado como un hecho más, ¿sí? Bien, lo mismo va a ser la costumbre, ¿sí? Será objeto de prueba por la parte que invoque como fundamento de su pretensión o de su defensa. Bien, los hechos excluidos de la prueba. Los hechos, en principio, como primera medida, los hechos admitidos. Los hechos reconocidos expresamente no son objeto de prueba. No pueden ser objeto de prueba, porque tienen que ser controvertidos, ¿sí? Entonces, recuerden lo que dijimos de la admisión tácita, por la negativa meramente general, que en ese caso también pueden ser objeto de prueba. Los hechos presumidos por la ley. Los hechos presumidos por la ley
Ustedes saben que hay presunciones que son iure de iure, o sea que no admiten prueba en contrario, y otras que son iuris tantum, que admiten prueba en contrario. Bien. Las presunciones iure de iure están exentas de prueba. Por ejemplo, que a los 18 años se adquiere la mayoría de edad, ¿sí? Eso está exento de prueba. Ahora, las presunciones iuris tantum invierten la carga probatoria. Por ejemplo, se presume la capacidad de todas las personas, ¿sí? La capacidad es presumida por ley, salvo prueba en contrario, o sea, quien alega que esa persona es incapaz va a tener que acreditarlo, ¿sí? Hay una inversión de la carga probatoria. Los hechos notorios. Los hechos notorios también están exentos de prueba. ¿Cuáles son los hechos notorios? Son los hechos conocidos por la generalidad de los ciudadanos en un tiempo y lugar determinado. Hechos conocidos por la generalidad de las personas en un tiempo y lugar determinado. Si bien están exentos de prueba, deben ser alegados por las partes. Por ejemplo, un hecho notorio hoy en día es la emergencia sanitaria y la pandemia del coronavirus. Eso es un hecho notorio. Es conocido por la totalidad de los ciudadanos, no solamente del Mar del Plata, sino de la Argentina y del mundo. Entonces, eso es un hecho notorio. Ahora, si yo, como una defensa, supónganse, me demandan por un cumplimiento de contrato, y yo digo, no, ¿sabe qué? No pude entregar la mercadería por motivo de la emergencia sanitaria, que estaba cortado, que no podía circular, o que las restricciones, o lo que sea, ¿sí? Lo que no voy a tener que probar es la pandemia, el hecho notorio no lo voy a tener, pero sí lo voy a tener que alegar, ¿sí? Entonces, si bien están exentos de prueba, deben ser alegados por las partes los hechos notorios. Los hechos evidentes también están exentos de prueba. ¿Cuáles son los hechos evidentes? Los que surgen de la mera percepción sensorial, y tienen un fundamento científico, físico. Por ejemplo, que con la luz del día se ve mejor y a la noche la visibilidad disminuye. Eso en un accidente de tránsito es importante. Entonces, puede ser significativo si estamos discutiendo la culpa en un accidente de tránsito, y es un hecho evidente. Ese hecho, digamos, sería exento de prueba, ese hecho evidente. Bien. Y después algunos autores ponen como los hechos improbables, que los hechos improbables, o sea, que aquellos que resulta probabilísticamente son de dificultosa existencia, esos deben ser probados, y que los hechos imposibles, por ejemplo, tocar el cielo con las manos, eso está exento de prueba. Pero bueno, estos no son tan importantes como los otros que vimos. Los más importantes son los hechos admitidos, los notorios que tienen que ser alegados por las partes, los presumidos por la ley, y los evidentes. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien hasta ahora. Perfecto. Este no es un tema complicado, es un tema bastante, digamos, llevadero. Carga de la prueba. ¿Qué es este tema de la carga de la prueba que a veces tantas dificultades nos genera? Porque no es un tema demasiado sencillo, tampoco es difícil, lo que pasa es que hay que engancharlo. Ustedes saben que la carga procesal es un concepto que pulula por todo el proceso civil, ¿no?
En el proceso civil, las partes tienen cargas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es una carga? Es una conducta que se impone en el propio beneficio de esa parte. ¿Es una obligación? No, no es una obligación, es una carga. ¿Cuál es la diferencia entre carga y obligación? Bueno, la diferencia está en que si hay una obligación, si no lo cumplo, si no lo hago, me lo hacen cumplir por la fuerza. Eso es una obligación. Un deber jurídico o una obligación, si no la cumplo, me la hacen cumplir por la fuerza. El testigo tiene el deber de declarar y el deber de decir la verdad, ¿sí? Y el deber de concurrir. Si no concurre, ¿qué hacen? Lo van a buscar con la fuerza pública. Le ponen una multa. Y si no dice la verdad, que es otro de los deberes que tiene, lo procesan por falso testimonio. ¿Se dan cuenta? Tiene un deber, una obligación. Si fuera una facultad, yo puedo hacerlo o no hacerlo, pero si no lo hago, no me pasa nada. Por eso es una facultad. Entonces, las cargas procesales no son ni obligaciones ni facultades, son cargas, precisamente, que es un concepto autónomo, podríamos decir. Un concepto autónomo que pulula en todo el proceso. El demandado tiene la carga de comparecer a estar a derecho y contestar la demanda. Y si no lo hace, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a pasar que los documentos se los van a tener por reconocido, que los hechos, el juez podrá tenerlos por reconocidos, los hechos lícitos y verosímiles, le va a pasar que no va a poder ofrecer prueba, le van a pasar un montón de cosas negativas en su perjuicio, ¿sí? Pero nadie lo va a obligar a contestar la demanda, ¿sí? En la etapa probatoria sucede lo mismo, ¿sí? Las partes tienen carga, la carga de la prueba. Entonces podemos decir que la carga importa imponer a las partes la realización de una determinada conducta, a través de la promesa de sufrir un perjuicio en su propio interés. ¿Sí? Si no lo hace, va a sufrir un perjuicio. Nada más. Bien. Entonces, nosotros dijimos que la finalidad de la prueba es formar la convicción del juez. Entonces, podemos decir, ¿cómo funciona esto de formar la convicción del juez? ¿Quién tiene la carga de probar? Es decir, ¿en perjuicio de quién va a ser si no prueba? ¿Sí? Porque esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿En perjuicio de cuál va a ser el perjuicio o quién va a tener el perjuicio si no cumple con la carga procesal de probar? Bien. En el artículo 375, respecto de las cargas procesales, hubo, a través de la evolución del derecho procesal, hubo numerosas teorías. Nuestro código, en el artículo 375, dice quién tiene la carga de la prueba. Y fíjense que dice, tiene dos oraciones, dos párrafos, tiene dos partes tiene el 375. La primera parte dice, incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez no tenga la obligación de conocer. En definitiva, resumiendo, lo que dice es, el que alega un hecho tiene que probarlo. Eso es lo que dice la primera parte del artículo 375. El que alega un hecho tiene que probarlo. ¿Sí? Y la segunda parte del artículo dice, cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión
defensa o excepción. Vamos a tratar de entender un poquito este artículo. Las partes en el proceso, cuando se abre la causa prueba, van a producir prueba. La prueba que ofrecieron en la demanda, si es en la contestación de demanda, si es un proceso sumario, o luego de la apertura a prueba, si estamos en un proceso ordinario, las partes van a producir la prueba, van a llamar a los testigos, van a hacer declarar a los testigos, van a hacer la prueba informativa, y toda esa prueba, por el principio de adquisición procesal, se va a incorporar al proceso. Las partes no van a estar pensando, no, van a tratar de convencer al juez de la verdad de los hechos que introdujeron en el proceso, ¿sí? Produciendo prueba. Y esa prueba se incorpora al proceso. Se incorpora independientemente de la parte que la produjo o a quién beneficia. Porque por ahí puede ser que la parte actora llame a declarar a un testigo, ofrezca la declaración testimonial de una persona que finalmente su declaración no le favorece. ¿Puede pasar? Sí, sí que puede pasar. Y en ese caso, esa prueba se incorporó al proceso. Principio de adquisición procesal. ¿Sí? Bien. En el antiguo derecho romano, el pretor, cuando había un juicio, convocaba a las partes y de acuerdo a la posición que cada uno tenía, la mayor o menor dificultad para producir las pruebas, le decía, vos tenés que probar esto, esto y esto, y vos tal cosa y tal otra. Les daban un plazo y luego se volvían a reunir. Cuando se reunían, las partes les llevaban las pruebas conforme les habían sido asignadas. Y si no había prueba, y si no habían podido conseguir la prueba, no habían podido acreditar lo que tenían que probar, el juez podía decir, no lo veo claro, y dejaba subsistente el conflicto. Hoy en día, eso, el juez no lo puede hacer, no puede dejar subsistente el conflicto. El juez tiene el deber de resolver. El artículo 3 del Código Civil y Comercial concretamente dice que el juez tiene el deber de resolver mediante el dictado de una sentencia razonablemente fundada. Eso es lo que dice el artículo de una decisión razonablemente fundada. Lo que dice el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Tiene el deber de resolver. Entonces, este artículo, el 375, está destinado al juez. El destinatario de este artículo es el juez. Las partes van a producir la prueba y esa prueba se va a incorporar al proceso. Y luego, al momento de dictar sentencia, el juez va a analizar todo el expediente, y va a decir, bueno, pero no se probó el daño. La parte actora que reclamaba el daño psicológico o el lucro cesante, no acreditó, no produjo prueba. O la prueba que produjo es insuficiente para acreditar sus dichos, los hechos. Entonces va a decir, a ver, ¿quién tenía la carga de probar esto? Y ahí va a hacer uso de este artículo 375. Y en su caso, le va a desestimar ese rubro que reclamó por falta de prueba, porque no lo probó. Le va a hacer sufrir las consecuencias de su falta de actividad probatoria para acreditar eso. ¿Se entiende? A lo largo de la evolución del derecho procesal, hubo varias teorías. Por ejemplo, la de Chiovenda. Chiovenda dijo,
clasificó a los hechos en hechos constitutivos, que eran los que introducía el actor, y hechos modificativos o extintivos, que eran los que de alguna manera absolvían al demandado. Hechos constitutivos, qué sé yo, el contrato. Y hechos impeditivos o modificativos podían ser, qué sé yo, la nulidad o el cumplimiento o el pago de la deuda, lo que fuera. Entonces, constitutivos, impeditivos y modificativos. Pero luego esto como que quedó corto, porque había veces que el actor introducía hechos impeditivos, ¿sí? Por ejemplo, si pedía la nulidad de un contrato, si mandaba por la nulidad de un contrato. Entonces, como esta teoría de la clasificación de los hechos resultó escasa, Leo Rosenberg, que es la segunda parte del artículo, del 375, esbozó la teoría de que todas las normas tienen circunstancias de hecho, antecedentes, situaciones fácticas que hacen a su aplicación. Dadas esas circunstancias fácticas, es la aplicación de la norma. Entonces, cada parte, independientemente de que sea actor o que sea demandado, va a tener que acreditar en el proceso los fundamentos, de hecho, los presupuestos, de hecho, de las normas que invocaran como fundamento de su pretensión o de su defensa, en el caso del demandado. Es decir que el artículo 375 es como que tiene dos teorías. Por un lado, el que alega un hecho tiene que probarlo, y la segunda, la teoría de Rosenberg. Pero lo que es importante que sepan es que ese artículo, el destinatario de ese artículo, es el juez. ¿Cuándo lo va a usar? Cuando no haya suficientemente prueba en el proceso. Cuando no haya suficiente prueba para decidir, cuando el juez diga, esto acá yo no puedo decidir, pero no está como en el derecho romano que podía dejar subsistente el conflicto, tiene que resolverlo. Entonces, y no tiene prueba, bien, va a hacer uso del 375 y la parte que tenía que probar y no lo hizo, va a sufrir las consecuencias desfavorables de su inconducta. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, sí. Bien. ¿Qué es esto de las cargas probatorias dinámicas? Que también tiene el programa, ¿no? Que habla de las cargas probatorias dinámicas como una teoría más moderna. Porque avanzado la época actual, con todos los, digamos, los derechos del consumidor y las relaciones comerciales más asiduas y profesionales, y los reclamos y la necesidad de que las indemnizaciones sean integrales y el resarcimiento del daño, ustedes saben, el daño injustamente sufrido y todas esas teorías modernas. Las viejas, estas teorías de las cargas probatorias, quedaron un poco como obsoletas. Y había casos en los que, por ejemplo, se empezó a dar en los casos de mala praxis, sobre todo en los de mala praxis médica, pero también de otras profesiones, donde el actor que reclamaba tenía que probar tenía que probar la atribución de culpa
y le resultaba muy dificultoso, porque imagínense una persona que de repente ingresa a un quirófano para ser operado. En la antesala del quirófano ya lo anestesian, está totalmente dormido. Y resulta que sale de la operación con una quemadura tremenda en su cuerpo. ¿Cómo ocurrió? No tiene la menor idea. ¿Qué le hicieron? ¿Qué no le hicieron? ¿Qué faltó? ¿Qué tendrían que haberle hecho? Ni sabe ni puede saberlo. Primero porque estaba dormido, segundo porque no tiene conocimientos, y, no, y tiene poco acceso a esas pruebas de lo que sucedió en el quirófano. Entonces, en este tipo de casos, Peirano fue el precursor, digamos, Walter Peirano, de esta teoría, es su máximo exponente y precursor. Sostiene que si bien ambas partes tienen la carga y deben llevar a consideración del juez la prueba sobre la verdad de sus argumentos, en este tipo de casos hay una parte que está en mejores condiciones de aportar la prueba, de arrojar luz en el proceso sobre la verdad de los hechos, lo que sucedió. Entonces, si hay una parte que está en mejores condiciones de probar, tiene que aportar esa prueba, porque si no, actúa de mala fe y eso le va a repercutir en contra. Esto es la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Que les repito, fue de creación pretoriana, o sea, jurisprudencial, en casos, comenzó en casos de mala praxis médica, odontológica, y se extendió a las responsabilidades profesionales. Supónganse que un abogado sea demandado por mala praxis. El abogado es el que está en mejores condiciones de acreditar su no culpa, que obró diligente. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con un médico que tiene la historia clínica, que sabe qué procedimiento utilizó en el quirófano. Entonces, en esos casos, la intervención directa del profesional en el hecho dañoso hace que esté en mejores condiciones de aportar la prueba al proceso para dilucidar la verdad de los hechos. Bien. No se trata de una inversión de la carga probatoria, sino que es como un aligeramiento probatorio, que vamos a ver que no opera siempre. El artículo 1734 del Código Civil y Comercial dispone en materia de responsabilidad civil, dispone que, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución, es decir, la culpa, el dolo, y de las circunstancias eximentes, corresponde a quien los alega. Fíjense, corresponde a quien lo alega. Estamos en el 375. ¿Sí? Pero a continuación, el artículo siguiente le otorga al juez facultades. El 1734 brinda el principio general, y el artículo siguiente otorga facultades al juez para aplicar, en el caso, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, haciéndoselo saber a los litigantes, para que tengan la posibilidad de producir la prueba necesaria. El 1735 dice, no obstante ese principio general que consagra el artículo anterior, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando
cuál de las partes se halla en mejor situación de aportar esta prueba. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio. Debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Es decir, puede salirse del principio general, puede decir, en este caso, yo voy a aplicar las cargas probatorias dinámicas, quiero que lo sepan, entonces los litigantes pueden ofrecer, producir prueba, la prueba necesaria que haga a su eximente de responsabilidad, a su no culpa, a su diligencia, ¿sí? O sea, siempre resguardando el derecho de defensa, que no los tome por sorpresa. En los procesos de familia, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 710, que dice los principios relativos a la prueba, dice: los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. O sea, directamente se aplica en los procesos de familia las cargas probatorias dinámicas. Y cuando habla de flexibilidad de la prueba, se refiere a que en los procesos de familia muchas veces las personas que mejor conocen los hechos, que pueden dar cuenta de los hechos, son las personas, los familiares, que si vamos a un proceso civil y comercial, quedarían, digamos, serían testigos excluidos o testigos que no se los tomaría muy, podrían parecer como en favor de una de las partes, pero precisamente en cuestiones de familia son quienes lo comprenden las generales de la ley, pero son quienes en mejores condiciones están de aportar muchas veces pruebas sobre determinadas circunstancias. Por eso se admite la declaración de pariente. Bueno, ¿qué más tenemos en el programa? Me parece que vimos todos los puntitos. ¿Les quedó alguna duda? Profe, una consulta. Sí. No entendí Sí. por qué el destinatario del artículo 375 es el juez. El destinatario es el juez porque el juez va a aplicar este artículo, va a ir a ver este artículo. ¿En qué momento? Cuando no haya suficiente prueba para decidir en el proceso, ¿sí? Si el juez tiene prueba suficiente para resolverlo, lo va a resolver y no le va a importar quién probó qué cosa, ¿sí? No le va a importar si el hecho, mira, el hecho que alegó el actor al final fue probado con un testigo del demandado. No le va a importar eso. La prueba la producen las partes y se adquiere para el proceso por el principio de adquisición procesal. El juez va a hacer uso de este artículo en el caso de que no haya prueba suficiente para resolver, porque a diferencia del derecho romano, tiene la obligación de resolver, conforme a una decisión razonablemente fundada. Entonces, si tiene que desestimar un rubro indemnizatorio
o tiene que desestimar una defensa expuesta por el demandado, va a decir, a ver, dijo esto, pero no lo probó, ¿m? Y aplica el artículo 375, digamos, recayendo sobre el litigante que omitió probar la consecuencia disvaliosa. ¿Se entiende? Sí, gracias. Una consulta, profesora. Sí, Sí, yo, Elena. Está la teoría de Chiovenda y de Rosenberg. La que se aplicaría sería la de Rosenberg, que es cuando está la norma, En la segunda- sí, la es la donde... segunda parte del artículo, la segunda parte del artículo es la teoría de Rosenberg. Esa es la que se aplicaría si preguntan, por ejemplo, en el parcial, ¿qué teoría se aplica? ¿Hay que mencionar las dos o hay alguna? No. Uy, la conexión está como inestable. La carga procesal son las dos partes del artículo. El que alega un hecho tiene que probarlo, y a continuación la teoría de Rosenberg, que es como más amplia, ¿no? Es como más amplia, como más abarcativa. ¿Mm? Aplicar la norma para defenderse, digamos, el que alega. Cada parte, cada litigante, independientemente del rol que ocupe en el proceso, tiene que probar los fundamentos, los presupuestos de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión, de su defensa o excepción. Eso es lo que dice la teoría de Rosenberg. Buenísimo. Muchas gracias, profesora. ¿Alguna otra duda? Este no es un tema demasiado complejo, así que vamos a terminar antes hoy. Después, si les surge alguna duda, me la hacen saber. Claudia, ¿pudiste leer el mail? ¿Te quedó claro? Lo leí justo unos No se te minutitos escucha. antes. Lo leí justo antes de empezar la clase. Sí, sí, ya le entendí y le contesté. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Sí, sí, perfecto. No, Ahora sí. Profe, yo tengo una Sí. consulta que estuve viendo el programa de estudio y no habíamos visto en la parte de citación de terceros, citación de evicción. Sí, Y pueden tampoco en las leerla. costas procesales faltó la diferenciación de costas procesales, digamos, la diferencia entre nación y provincia, si eso también era relevante. No, de costas procesales lo vimos la diferencia entre... Vimos el de beneficio de litigar sin gastos, pero creo que las costas procesales no, o por lo menos yo no lo tenía, por eso. Vimos la parte de los peritos. Espera un segundito que traigo el Dale. código de nación.
acá estoy de vuelta. Lo de las costas procesales, lo que vimos es que en los modos anormales de terminación del proceso, o sea, transacción, conciliación, desistimiento, el Código de Nación contempla también lo de la caducidad de instancia. ¿Mm? O sea que dice que declarada la caducidad de la primera instancia, las costas serán impuestas al actor. Eso lo vimos en clase. También vimos que el Código de Nación, el código dentro del alcance de la condena en costas, incluye a los honorarios de los gastos de la mediación prejudicial obligatoria. ¿Mm? Y yo lo que había dicho es que en provincia, el artículo 77 no lo prevé, pero jurisprudencialmente se entiende que también incluye la condena en costas, los gastos de la mediación. Y otra cuestión es la de los peritos, que en el Código de Nación dice, los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada, quien no ha sido condenada, hasta el 50% de los honorarios que le fueran regulados, salvo que hubiese habido después lo van a ver cuando vean prueba pericial, salvo que haya habido se haya manifestado el desinterés en la realización de la pericia, ¿sí? Esas son las cuestiones que se diferencia, digamos, el Código de Nación con el de provincia en materia de costas, ¿sí? Además de Esto la de los... Ahí se corta. O de provincia. Perdón, porque se cortó. ¿Me lo podés repetir? Ahí me escucha. Hoy sí. Ahí se escucha. Bueno, Sí. lo de los peritos que pueden reclamar el 50% a la parte no condenada, ¿es de nación o de provincia? De nación, Perdón, de nación. porque se me corta. Yes. De nación. Siempre tengan el código de provincia en las clases, ¿sí? A mano. Es importante. El de nación no, porque bueno, uno después lo busca las diferencias en todo caso. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. ¿Ninguna? No, ninguna por ahora. No, Bueno, mejor. Significa que está todo claro, pero si después cuando están estudiando les surge alguna duda, no duden en mandarme un mail y lo resolvemos. La clase que viene, bueno, nos encontramos, no me acuerdo qué tema tenemos que ver, pero está en el cronograma, ¿sí? Si quieren darle una leidita antes, ¿sí? Bueno, los despido, hasta el martes próximo. Nos estamos viendo. Muchas gracias por conectarse.